¿Pueden visualizar? Sí, doctor. ¿Nadie más en espera? No. Ya, vamos a ver sobre el parabonitis, plasma, aspergilosis. Hay otros hongos y parásitos que afectan también al sistema respiratorio, como tenemos la paracoccidioides, un hongo dimórfico, como el histoplasma, que también afecta en la forma crónica los pulmones. También tenemos parásitos como el quinococos granulosos, que produce un quiste diatídico tanto en el hígado como en el pulmón. También tenemos a parásitos nematodes, como aquellos que producen el ciclo del oso, ¿ya? El síndrome del Westphal, como son Ascaris, lumbricoides, strongyloides, estercorales, ¿no? Y las funciones. El tipo de parásitos que también producen una sintomatología cuando pasan, ¿no?, por el pulmón, ¿ya? Una fase que completan para su desarrollo, ¿no? Su desarrollo larvario tiene que pasar por el pulmón para llegar a su forma adulta. Hoy día vamos a hablar de esos tres importantes. Vamos a empezar con el caso clínico. Este es un paciente varón de 34 años, procedente del caserío Hualanguito, distrito de la Florida, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca. ¿Ya? ¿No? Aquellos que conocen Unido Cajamarca, bueno, una zona, pues, San Pablo y San Miguel, una zona de Cajamarca, pasa un río por ahí, y hay un paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 8 meses, con una evolución caracterizada por dolor de espalda, tos, sudoración, pérdida de peso y hemoptisis. Motivo por el cual acude a un centro de salud donde le toman una radiografía de tórax que es informada como probable neumopatía tuberculosa e ingresa al programa de tuberculosis para recibir el esquema 1, a pesar de presentar vaciloscopía negativa en repetidas oportunidades. El paciente terminó el tratamiento de 6 meses sin presentar mejoría alguna, por lo cual es derivado para su estudio y posibilidad de ingreso al esquema o individualizado del programa de tuberculosis al servicio de medicina del Hospital Nacional Sergio Bernales en junio del 2002. Entonces, es importante averiguar sobre los antecedentes del paciente, ¿sí?, anamnesis, sus hábitos alimenticios, si tenía o no tenía contactos con pacientes sintomáticos respiratorios, con la tuberculosis, había una baja de peso importante, la fiebre si era considerable, si tomaba completamente todo el tratamiento, ¿sí?, de repente se olvidaba, por eso que no mejoraba. El diagnóstico, ya que ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Es un paciente sintomático respiratorio, ¿no? Y en nuestra zona, en la región, es un país que es de alta endemicidad de tuberculosis. Entonces, uno de los diagnósticos más probables en un sintomático respiratorio es la tuberculosis, ¿no? Y para eso se piden algunos análisis de laboratorio, como las baciloscopías, ¿no?, los cultivos de CAS, y las imágenes como la radiografía de tórax, ¿no? El paciente, bueno, se hizo acá un análisis, unos exámenes de baciloscopías y fueron negativas, ¿no? A pesar de eso, continuó con el tratamiento de tuberculosis, a pesar de que la sintomatología persistía.
y el tratamiento, pensando que no mejoraba el paciente a pesar del tratamiento anti-TB, se le sugiere, en ese tiempo había un esquema 2 que era con inyectables, con instructomicina. Bueno, ahora hubiera pasado un globo resistente, ¿no? Y bueno, nadie preguntó que por ahí alguien preguntó sobre sus hábitos alimenticios y el paciente manifestaba que tenía la costumbre de ingerir cangrejos de río en ceviche y que lo hacía junto a su menor hijo de 7 años, quien además presentaba los mismos síntomas y estaba iniciando el tratamiento para tuberculosis. En la radiografía son los infiltrados basales, acá en el tercio inferior, veamos los campos pulmonares. En un paciente inmunocompetente, bueno, con tuberculosis, los normales, los infiltrados en la región apical, las zonas más aireadas, ¿no? Donde tiene más concentración de oxígeno, en la zona superior, pero acá vemos que los infiltrados son basales, ¿no? No es una radiografía típica de un paciente con tuberculosis. Miren, la edad del paciente 34 años y su menor hijo 7 años, los dos tenían los mismos síntomas, síntomas parecidos. El paciente acabó el esquema 1, el padre, el segundo estaba en la segunda fase del esquema 1. Los BK siempre fueron negativos, los expedientes de control siempre han sido negativos. Hay algo que llama acá la atención y esto de repente no se tomó en cuenta o pasó desapercibido, que son los eosinófilos. Miren, una cantidad importante de eosinófilos, y esto no va en una clínica de tuberculosis, ¿no? Una eosinofilia importante en pacientes. Esto se ve sobre todo en parasitosis, ¿no? Alguna reacción. Cuando vean eosinofilia importante, como la vemos acá, pensamos en algún tipo de parásito, ¿no? O reacción adversa a algún medicamento, pero esto es demasiado alto, ¿no? Una eosinofilia importante, hay que pensar en un parásito. En mi gestión de cangrejos, como los dos iban al río, pues los dos consumían, ¿no? Consumían un cangrejo. Y la radiografía de toras, ya hemos visto ahí, un infiltrado intersticial, con todo en la parte basal, y también acá en el hijo un refuerzo biliar. Ven, en uno de los exámenes de esputo que se les pidió para encontrar el bacilo de Koch, salió positivo, pero para paragonimos, ¿no? Para huevos de paragonimos, en ambos lados. Acá tanto en el padre como en el hijo. Bien. Entonces, el paragonimos es producido por la invasión de un trematode que se localiza básicamente en el pulmón, donde ahí permanece, donde alcanza su estado adulto. Más raramente se ve comprometido en otros órganos como en la piel. Su evolución es crónica, es limitada, no es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Tiene que ver un hospedero intermediarios, hay 2 hospederos intermediarios en este caso. Vamos a ver más adelante. Entonces es una enfermedad que afecta tanto a África, Asia, en las zonas rojas acá en África, Asia y las Américas, ¿no? Principalmente en Ecuador, Perú, México, Colombia, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y Panamá, ¿no? Es una enfermedad endémica de algunas zonas tropicales de nuestra región, ¿no? Las especies descritas en América son varias, 2 que afectan acá en nuestra región, como son paragonimos mexicanos y peruvianos. Se piensa que son la misma especie, nada más han cambiado el nombre por la región en la cual se ubican. Acá en el Perú afecta a los valles interandinos de los departamentos de Cajamarca y La Libertad. Presentan la mayoría de los casos humanos de paragoniosis. Sin embargo, también hay casos procedentes de la selva central, como Puerto Inca, Guaitía, Tingo María y San Miguel. ¿Tengo buena recepción? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, sí se lo escucha. Sí, doctor.
Bueno, el parabonismo, la especie Westermann, es la más conocida en el Medio Oriente, la que afecta a África, Asia, y acá en nuestra región, como les vuelvo a repetir, parabonismos peruvianos o mexicanos, ¿no? De color rojo vino. Tiene estas medidas de 13 por 6.5 milímetros. ¿Ya? Vemos acá que es como la forma de una hoja plana, una ventosa oral, una ventosa ventral para fijarse, tiene úteros y tiene también ovarios y testículos, no es hermafrodita. ¿Eh? Los huevecillos son parecidos a otro tremato, que es la fasciola hepática, ¿no? Que es un tremato hepático, que más pequeños que los huevos de la fasciola y alargados, tienen un opérculo, ¿no? Y no son embrionados para ser, tienen un color pardo, amarillento, ¿no? Con cubierta cerrada que cuesta de ver, ¿no? Los reservorios, el reservorio de este parásito encontramos en los carnívoros, silvestres, domésticos, en gatos, canes, y así podemos ver varios reservorios, inclusive el hombre, ¿no? La infección ocurre ocurre a través de la ingesta de crustáceos crudos, como hemos visto en el caso clínico, ¿no? O el consumo de limón mediante el ceviche, ¿no? Algunas tribus en África tienen la creencia que el cangrejo aumenta la fertilidad, y en Ecuador hay personas que lo consumen pensando en algún beneficio para la fiebre o la tos, ¿no? Entonces es un modo de contraer este parásito. ¿Mm? Este es el ciclo biológico, el ciclo evolutivo. Entonces tenemos acá que el parásito adulto del parabonismo se expulsa más o menos 20.000 huevos superculados no embrionables, que son expulsados con la expectoración, o si son deglutidos, son expulsados con las heces. Ya, en el agua dulce se desarrollan las formas larvarias, el miracidio. Ya, este miracidio, el cual nada libremente hasta penetrar a un primer hospedero intermediario, en este caso un caracol del género Aeropyrgus, donde se transforma en esporoquiste, redia y cercaria, ya, y luego del cual estas cercarias salen y se convierten finalmente en metacercarias, ¿no? Muy activas, localizadas principalmente en el hepatopáncreas y en menor proporción en la musculatura y en los vasos sanguíneos y en las branquias de este cangrejo, en este caso de la especie Hipologorosera, el género Hipologorosera, especie chilensis, ¿no? Hay otras más. Es un segundo hospedero intermediario, y entonces el ser humano se infesta al contraer estas metacercarias, ¿ya? De un cangrejo contaminado, infectado con esta larva del parásito, ¿no? Una vez que ingresa, esta metacercaria se inquista acá en el estómago, ¿no? Y luego pasa al intestino, donde a través de la mucosa intestinal penetra y se dirige, ¿no? Se dirige hacia o busca el sistema de sus pulmones, ¿no? Por la circulación portal, ¿no? Algunas veces este parásito en el transcurso de su trayecto, entonces puede ir hacia la piel, ¿no? Y puede producir también acá unas lesiones, nódulos en la piel, en la cual se puede uno palpar, no es muy rara vez, pero puede suceder. Una vez que está en el pulmón, entonces, en la forma adulta, estos pueden ser eliminados, ¿no? A través de la expectoración
o pueden ser eliminados a través de la devolución de estos huevos, los cuales son evacuados con las heces, ¿no? Y así el ciclo biológico se cierra. Bien, en el pulmón produce un proceso inflamatorio, con una infiltración de leucocitos, puede producirse una necrosis tisular y la formación de un quiste de naturaleza fibrosa. Estos quistes pueden medir de 1 a 2 centímetros de diámetro y estos se ubican en zonas profundas del pulmón y se abren hacia un bronquio, en lo cual son eliminados, ¿no? El cuadro clínico depende del ciclo evolutivo de este parásito. Tenemos dos ciclos, ¿no? Uno, el periodo prepatente, o de incubación parasitaria, que se desarrolla durante la migración de la larva, y otro, una segunda etapa, el segundo periodo, que es cuando ya el parásito se ubica, ¿no?, en la forma adulta en el tejido pulmonar. Bien, en el primer periodo, la larva pierde su encrestamiento por acción de los jugos gástricos y atraviesa la pared intestinal, la pared del duodeno, pues, penetra los tejidos hasta llegar a los pulmones. En algunos casos se puede desviar en el camino, puede irse al cerebro, pericardio, o los genitales y al tejido celular subcutáneo, la piel. Muy rara vez, ¿no? En este periodo no hay huevos, no hay eliminación de huevos, y en este periodo puede estar asintomático por 1 a 2 años. Luego viene el segundo periodo, cuando la metacercaria se enquista, como hemos visto, en una cápsula conjuntival madura, ovula. Acá sí hay, como en la forma adulta, y acá se eliminan los huevos por los bronquios. Los síntomas son parecidos a la enfermedad de la tuberculosis, paciente sintomático respiratorio, ¿no?, con expectoración hematoica inclusive, en algunos casos con fiebre. El paciente puede acudir con dolor torácico, dolor pleurítico, y también asemeja a esta sintomatología de la tuberculosis, como la disforesia nocturna, sudoraciones nocturnas. En algunos casos el paciente viene con algún prurito, urticaria, astenia, baja del apetito y una pérdida de peso si el parásito está por mucho tiempo ubicado en el pulmón. En esta segunda fase, bueno, no hay tanta eosinofilia, pero sí en la primera la eosinofilia es importante, como hemos visto en el caso clínico. El paciente presenta signos y síntomas compatibles con tuberculosis pulmonar, aquellos que vayan a hacer serums en las zonas interandinas de Cajamarca, las zonas interandinas de La Libertad. Hay que hacer el descarte de pacientes tuberculosis y hacer diagnóstico diferencial con paragonimiosis, ¿no? Los síntomas son parecidos. Esto, si le tienen un hemograma, siempre hay que fijarse en los eosinófilos, y si tienen BKs negativos constantemente, hay que hacer el diagnóstico diferencial de paragonismo, ¿sí? Más raramente se ubica en el cerebro, donde puede producir síntomas de una cefalea, una irritación meningia, síntomas de efecto de masa, como un tumor cerebral, epilepsia, y en algunos casos también se pueden encontrar unos nódulos subcutáneos, con signos inflamatorios por un error en el camino de este parásito. Los diagnósticos no se olviden siempre de un paciente que es sintomático respiratorio, que acude de estas zonas interandinas, de las regiones que ya hemos dicho. Siempre preguntar por los hábitos alimenticios, eso muchos se olvidan en las historias clínicas. Es muy importante, como hemos visto en el caso clínico, el antecedente de la ingesta de crustáceos o camarones crudos, ¿no? El diagnóstico también es pensar en aquellos pacientes que tienen tos y expectoración hematoica o achocolatada. El examen para descarte se puede hacer por examen directo del esputo, métodos de concentración, ¿no?, o examen de heces, ¿no? Aunque es menos sensible, salvo que el paciente esté deglutiendo estos huevos del parásito, ¿no?
Otros exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar son los exámenes serológicos, ¿no? Mediante fijación de complemento, ELISA, captura de antígenos. Ahora se están haciendo captura de coproantígenos, ¿no? O antígenos en heces, que también nos pueden servir para diagnosticar a los pacientes, sobre todo cuando los exámenes, los otros exámenes directos son negativos, ¿no? Una prueba también que es útil para la búsqueda de casos, que puede estar positiva hasta los 20 años, parecida al PPD. Es una prueba parecida que se realiza con antígenos, no, proteínas del parásito, y que se inyectan en la cara anterior del antebrazo, igual como un PPD, ¿no? Y se mide esa pápula, y si tiene una lectura de 5 milímetros a los 5 a 10 minutos y desaparece luego de 4 a 6 horas, ¿no? El tratamiento de elección, tenemos acá 2 medicamentos, el Vitionol y el Praziquantel. El tratamiento de elección es el Praziquantel por lo que se emplea una dosis única, la comodidad, porque se encuentra más fácilmente en el mercado, ¿ya? Una dosis de 25 a 30 miligramos por kilo en una sola dosis durante 2 días. Bueno, el Vitionol, que antes se empleaba también, ¿no? Tenía algunas reacciones adversas, además que se tenía que tomar en más número de dosis, ¿no? Entonces, y con algunos efectos secundarios, como podemos ver ahí. Así que el tratamiento en estos tiempos de elección es el Praziquantel por su comodidad y menor número de dosis. Prevención es evitar el consumo de crustáceos crudos. Acá sería evitar el consumo de crustáceos crudos, si hay un error. Consumir los crustáceos cocidos, ¿no? Hay que, cuando vayan a sus eruns, en una zona que yo lo hice, en el río Marañón, entre La Libertad y Cajamarca, y sí, pues tienen la costumbre de consumir crustáceos crudos. Mientras están pescando, sacan estos cangrejos y con sus limones nada más colocan, y uno pasa y nos invitan, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ya? A la hora de consumir esto. La población tiene esa costumbre de comer estos crustáceos, inclusive caracoles, ¿no? Crudos, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, hay que trabajar mucho en la información a la población, ¿ya? Tratando de respetar sus costumbres, pero hay que, de todas maneras, informar sobre las medidas de prevención a toda esta población cuando vayamos a estas regiones, ¿no? Otro hongo bueno, que tenemos en cuenta, que es muy frecuente, sobre todo en las zonas de la selva. Yo le transfiero. Hola, hola. ¿Qué pasó? El audio. Se activó el audio. Bien. Tenemos un hongo, que es un hongo dimórfico. ¿Por qué dimórfico? Porque se encuentra en el medio ambiente en su fase micelial, filamentosa, pero cuando invade los tejidos es una levadura ovalada. Tenemos 2 variedades, la variedad capsulatum, la que produce la histoplasmosis americana, y la variedad duboise, la que produce la enfermedad de la histoplasmosis africana. No se diferencian entre sí, ni en macroscópico ni microscópico, aunque la levadura, vamos a ver que una de ellas es más grande que la otra. Entonces, la variedad capsulatum, la variedad americana, en muchos casos se reportan en la mitad oriental de Estados Unidos, y también en nuestra parte, en nuestra región, en Latinoamérica, en Perú, en el Huánuco, San Martín, sobre todo en las provincias de Leoncio Prado, Tocache, el distrito de Tigumarilla, reporta la mayor cantidad de casos. Esto probablemente relacionado con un sitio atractivo nacional, internacional, que es denominado la Cueva de las Lechuzas, responsable de la llamada fiebre de Tingo María. Pacientes que visitan esta cueva
y regresan con una fiebre, hay que pensar histoplasmosis, ¿no? La variedad dubois, la variedad africana que se encuentra en las zonas tropicales de África. Este hongo crece en condiciones de un suelo húmedo, rico en nitrógeno, en áreas contaminadas, con excremento de aves o murciélagos. Estas cuevas que hemos hablado de Tingo María, es una zona con una población importante de murciélagos, ¿no? Y el cual es un hábitat para el crecimiento o el desarrollo de este tipo de hongo. Bien, acá tenemos la forma filamentosa. Hay dos tipos de conidias, las macroconidias, que nos sirven más para el diagnóstico, y las microconidias, que son la forma infectante para el ser humano, que son pequeñas, de 2 a 4 micras. Acá tenemos también la otra forma, la forma levaduriforme, ya la variedad dubois es más grande que la variedad capsulatum. Podemos ver algunas diferencias. Ambas levaduras son intracelulares y son uninucleadas. La forma habitual de la infección para ambas variedades de histoplasma es la inhalación de esta forma infectante de esporas, se llama microconidias. Una vez que se inhalan, estas germinan para dar lugar a levaduras en el interior del pulmón, donde pueden permanecer localizadas o bien pueden diseminarse a diferentes órganos por vía hematógena o linfática. Las microconidias, a ver que están en el tejido pulmonar, sus alveolos son fagocitadas por los macrófagos y los neutrófilos que residen en el pulmón, donde se convierten en la forma de levadura parásita. En la clínica vemos que las dos variedades tienen una clínica diferente. La que más nos interesa y está en nuestra región es la capsulatum. ¿Ya? Si es un paciente inmunocompetente, el 90% se desarrolla como una enfermedad leve o sin síntomas. Esto más depende de la intensidad de la exposición, de la cantidad del inóculo y del estado inmunológico del paciente, ¿no? Ahora, un inóculo grande sí produce algunos síntomas. Pacientes que visitan estas cuevas, por ejemplo, donde hay gran cantidad, gran carga micótica, pues puede producir esos síntomas, ¿no? Ahora, si es un paciente que, bueno, es inmunodepresión, algunas veces puede ser leve, asemeja un cuadro pseudogripal con frío, escalofríos, cefalea, una tos a ponerse seca o productiva, mialgia, y el paciente puede venir con algún tipo de dolor torácico. Un 10% de los pacientes sí desarrollan una enfermedad pulmonar más grave, sobre todo con insuficiencia respiratoria grave, especialmente en ancianos, en alcohólicos, en fumadores. Los pacientes vienen con linfadenopatía. No se olviden de examen clínico, de palpar las regiones donde se encuentran los ganglios, ¿no? Cervical, axilar, inguinal, obstrucción bronquial en algunos casos con los pacientes con la forma grave de histoplasmosis. Bien, también es una enfermedad grave en aquellos pacientes que tienen una inmunodepresión celular. Es considerada una enfermedad oportunista, indicadora de SIDA. En casos reportados de enfermedad grave con histoplasmosis diseminada en aquellos pacientes que tienen o viven con el VIH-Sida. También en pacientes con diabetes o aquellos que están recibiendo terapias inmunodepresoras, ¿no? Entonces, aquí la enfermedad se presenta como una infección diseminada grave llamada histoplasmosis diseminada progresiva. Ahora, en la mayoría de los pacientes, hemos visto que el 90% son leves o asintomáticos, no exige una administración de un tratamiento antifúngico específico.
alguno en 4 semanas. Pero sí, las formas graves sí requieren, las formas moderadas sí requieren un tratamiento antiinfúngico, sobre todo también en pacientes con inmunodepresión. En niños, especialmente en niños inmunodeprimidos, también se presenta como una forma diseminada. Es importante en los niños ver, como acá podemos ver en la foto, la cavidad, ¿no?, oral, para ver la presencia de estas úlceras bucales características en niños con histoplasmosis diseminadas, en niños inmunodeprimidos. Es importante revisar, hacer el examen físico de la cavidad oral para ver este tipo de lesiones, ¿no?, que se nos pueden ir. También acá podemos ver una lesión cavitaria que también asemeja una lesión cavitaria producida por una tuberculosis. El diagnóstico diferencial, no se olviden hacer, si es un paciente que viene de la selva, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de histoplasmosis. ¿Sí? Cambio en la variedad Duboisi. Las lesiones no son pulmonares, son más osteolíticas en las costillas, en las vértebras, en los huesos largos, ¿ya? Así como se puede presentar como nódulos subcutáneos, úlceras cutáneas. En esta especie de histoplasma no suele existir una afección pulmonar. Esto se presenta sobre todo en regiones del África. En el laboratorio podemos tomar varias muestras para poder aislar este tipo de hongo, este hongo dimórfico. Podemos tomar sangre de los cultivos si queremos ser más agresivos, u otro material clínico, y también se pueden realizar pruebas serológicas, como lo vamos a ver. En la fase levaduriforme se detecta en el esputo, en el líquido broncoalveolar, en fluido de sangre periférica, médula ósea, tejidos teñidos con piensa, gómore o paz, que son coloraciones para los hongos, ¿no? Entonces, la histopatología se puede observar acá como una lámina de levadura intracelular, ingemación de 2 micras. El cultivo puede ser en medio de sábora, la miel a 28, 27 grados. Puede crecer en 2 a 4 semanas. Ahora, también podemos hacer la detección indirecta mediante la serología, con la captura de antígenos, que pueden ser en suero o en orina. En orina es más sensible que en suero. Hemos hecho acá en el hospital regional este tipo de pruebas, como la captura de antígenos en orina. También se pueden realizar la detección de anticuerpos mediante complemento o inmunodepresión para diagnóstico de histoplasma. Acá podemos ver las sensibilidades de las diferentes pruebas, que pueden variar, depende de la forma clínica, ¿no?, en la cual está el paciente, ¿no? Vemos que las formas diseminadas tienen mejor sensibilidad en las diferentes pruebas, ¿no? La forma pulmonar crónica también, ¿no?, mientras que en las formas leves de resolución espontánea, entonces vemos que la sensibilidad es menor, pero la serología, en este caso, ¿no?, para ver su prevalencia, es más alta, ¿no? Bien, el tratamiento de histoplasma. El tratamiento de histoplasma depende de la forma clínica en la cual el paciente presenta, o depende del estado inmunológico, ¿no?, del paciente. Las formas leves, pacientes inmunocompetentes, inclusive sin tratamiento antifúngico, se puede resolver espontáneamente. En las formas moderadas se puede emplear itraconazol vía oral. Tratamientos prolongados puede llegar hasta 1 año. Y en las formas severas, sí, el tratamiento sería endovenoso sistémico con anfotericina B. Podemos ver acá las diferentes formas clínicas y las diferentes formas de tratamiento, ¿no? En resumen, las formas leves, asintomáticas, pueden tratarse, como no, se pueden resolver espontáneamente si es un paciente inmunocompetente. Ahora, en las formas diseminadas graves en pacientes inmunocomprometidos, sí, el tratamiento puede ser sistémico bioral con itraconazol o con anfotericina B para las formas diseminadas en pacientes inmunocomprometidos. Un tratamiento largo, como pueden ver ahí, hasta 1 año.
Aspergillus. Aspergillus también es un hongo filamentoso que afecta y compromete a los pulmones, sobre todo a aquellos pacientes que quedan con una secuela de alguna lesión pulmonar. El Aspergillus aprovecha esa secuela para poder desarrollarse, ¿no? Las especies de Aspergillus se encuentran en todo el mundo. Son oblicuas, crecen en diversas condiciones, están en el agua, en el aire, en el suelo, en el material orgánico. Y el género Aspergillus comprende más de 500 especies, solo unas cuantas, entre 10 a 12 son patógenas en seres humanos. Acá tenemos el hongo filamentoso, con hifas tabicadas de 3 a 5 micras de diámetro y se ramifican en un ángulo de 45 grados. Producen estas cabezas conidiales, son las conidios, cuando se exponen al aire, ¿no? Estas esporas, las conidias, se dispersan por el aire, son una forma infectante. Nosotros podemos llegar a respirar hasta unas 100 a 200 conidias al día. La especie más frecuente asociada a aspergilosis es la especie fumigatus, en el 85 a 90% de los casos. Tenemos otros como Flavus, Níger, Nidulans y otros más, ¿no? Entonces, una vez inhaladas, ¿no?, estas esporas germinan en las células epiteliales respiratorias, donde luego, o en los macrófagos o en los nitrógenos respiratorios del sistema respiratorio, luego estos dentro de las células germinan, elongan, se ramifican en hifas, ¿no?, y producen estas masas de hifas que vamos a ver más allá. Entonces, lo que hemos dicho, las células epiteliales respiratorias actúan como una barrera anatómica ante la invasión de Aspergillus, promoviendo la limpieza mucociliar y englobando las esporas inhaladas, ¿no? Entonces, pero este hongo, el Aspergillus, se desarrolla dentro de estas células epiteliales. Esto le permite sobrevivir, ¿no?, y evitar que sean fagocitadas por macrófagos alveolares. Entonces, ahí germinan, se transforman estas esporas a hifas, ¿no? Luego los neutrófilos son la barrera defensiva dominante frente a estas hifas, que es la forma invasiva del hongo. Ver las hifas, ¿no?, la flecha lo señala. Bien, nos hemos dicho que este hongo es ubicuo en el ambiente, ¿no? Y bueno, un sistema inmune sano lo elimina las esporas y evita la infección, pero en pacientes inmunodeprimidos por alguna enfermedad, como por ejemplo la infección por VIH-Sida, los trasplantes, leucemias o aquellos que reciben quimioterapia, estas esporas pueden germinar produciendo una invasión tisular, una invasión sistémica. Entonces, el principal órgano afectado del Aspergillus es el pulmón. Ahora, la clínica depende del estado inmune del paciente. Si es un paciente con un sistema inmune hiperactivo, va a producir síntomas parecidos a una alergia, a un asma, ¿no? Y si es un sistema inmunodeprimido, va a producir unas formas invasivas de este hongo. Bien, entonces depende de acá podemos ver las formas clínicas de las enfermedades producidas por Aspergillus y el estado inmune del paciente, ¿no? En un estado inmune deprimido vamos a ver las formas severas, las formas invasivas, y en un estado inmune hiperactivo, sobre todo aquellos pacientes con antecedentes de atopía, vamos a ver una clínica parecida al asma, alérgica, broncoespasmos. Y en un sistema inmune normal vamos a ver, sobre todo si hay una cavidad preexistente, se van a formar estas masas, estas bolas de hongos, que es la forma del aspergiloma, ¿no?, llamada aspergiloma. Ya tenemos la localización de los aspergillus y los factores que predisponen a esta localización. Vemos que en pacientes hipersensibles, ¿no?, tenemos
la forma alérgica, ¿ya? Sobre todo aquellos pacientes que sintetizan gran cantidad de inmunoglobulina E. Aspergiloma pulmonar, sobre todo, como se hablaba, en cavidades preexistentes, cavidades causadas por la tuberculosis, ¿no? O las bronquiectasias, y ahí se va a desarrollar el hongo, aprovecha ese espacio para poder desarrollarse y formar esas masas de hongos, masas de IFA, ¿no? En pacientes ya con algún grado de inmunosupresión, trasplantes, terapia, la forma invasiva en ellos es un poco más frecuente, ¿no? Aquellos que usan lentes de contacto, si está contaminado con aspergillos, esos lentes pueden producir una queratitis. También aprovechan las quemaduras, alguna disrupción de la piel, alguna abrasión para poder penetrar y producir alguna enfermedad. O también pueden pueden desarrollarse en cavidades como los senos paranasales. Pueden producir otitis externas, aquellos que usan prótesis auditivas y que se contaminan, o practican natación, ¿no? Con frecuencia. Y también pueden afectar a otros órganos en general, ¿no? Acá tenemos los síndromes clínicos como el asma, el ATPA, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, y la sinusitis alérgica. Esto se presenta, como vuelvo a repetir, en pacientes con un sistema inmune hiperactivo, ¿no? Hiperreactivo, ¿no? El ATPA es una neumonía eosinofílica o una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Que por lo general se produce en pacientes con antecedentes de alguna enfermedad alérgica, ¿no? En ellos la respuesta que es más vigorosa es la respuesta de linfocitos T, CD4, TH2 en los pulmones, y también se presenta en estos pacientes una gran producción de inmunoglobulina E que es específica para aspergillos, ¿no? Sobre todo en pacientes con antecedentes de alergias. El diagnóstico del ATPA es por una combinación de varios criterios, que pueden ser criterios clínicos, como podemos ver acá, parecidos a un asma, como broncoespasmos, fiebre, hemoptisis, también por los hallazgos radiológicos, ¿no? Los infiltrados pulmonares, que se resuelven con corticoterapia, sobre todo en las formas agudas, la presencia de bronquiectasias, y el laboratorio, ¿no? Con la detección de IgE específica para aspergillus, ¿no? O la detección de IgG específica también para aspergillus, o también la prueba de la intradermoreacción, ¿no? Que es una prueba parecida al PPD, ¿eh? Que también puede ser positiva para aspergillus en ausencia de respuestas a otro tipo de hongos, ¿no? Tenemos los criterios diagnósticos fundamentales y los criterios secundarios de ATPA, de lo que hemos hablado. En el tratamiento, generalmente del ATPA es en las formas agudas o exacerbadas, es con corticoides, traconazol o voriconazol. Tenemos el régimen primario de corticoides más ibuprofenol, o alternativo más voriconazol, ¿no? El tratamiento prolongado no ha demostrado beneficios, generalmente el tratamiento por un mes, más de ese tiempo no ha mostrado mayor beneficio, como dice el diapositiva, ¿no? En cuanto a los pacientes que sufren aspergilosis de los senos paranasales, generalmente los síntomas son parecidos a aquellas infecciones de vías respiratorias superiores, como obstrucción nasal, rinorrea, cefalea, dolor facial. El diagnóstico se hace por la presencia de estos pólipos, ¿no? Estas masas que se encuentran dentro de las cavidades paranasales y contienen estos elementos fúngicos. El tratamiento es extraer estos restos por vía endoscópica, extraer estos tejidos hiperplásticos que obstruyen estos senos. Ese es el tratamiento de elección, ¿no? Y los antimicóticos, en este caso, son controversiales, se pueden emplear. Los corticoides depende de la evaluación de los síntomas, pueden mostrar algún beneficio, como no. Los aspergilomas, podemos ver acá, que es un conglomerado de hifas remezcladas con moco, fibrina y restos celulares en áreas de pulmón,
desvitalizados como bronquiectasias o un quiste pulmonar o cavernas que dejan estas áreas, ¿no? Y es el lugar, el hábitat donde se puede desarrollar acá este tipo de hongo. Entonces, ya hemos hablado que las cavidades que lo producen o que dejan esas secuelas son la tuberculosis, sarcoidosis, entre otros, ¿no? El síntoma habitual de estos pacientes con aspergilosis es una tos con un esputo hemotoico o a veces una hemoptisis importante, ¿no? Acá podemos ver la histología de un aspergiloma, una pared fibrosa de la cavidad, dentro de ella está la masa, una bola de hongos en el interior de esta cavidad. Se puede apreciar acá como una coloración de hematocilina y eosina. Estas hifas son ramificadas típicamente, como habíamos dicho al inicio, formando un ángulo de 45 grados, ¿no? Tenemos otra tensión, la tensión de plata, donde se observan las hifas de manera oscura, ¿no? Bien, se puede apreciar también una radiografía de tórax, donde aparece esta masa de densidad de tejido blando, una morfología redondeada o oval en el interior de una cavidad, ¿no? Entonces, típicamente esta masa está separada de la pared de la cavidad por un espacio aéreo, ¿sí? Por un espacio aéreo en forma de media luna, que origina el signo de la semiluna, ¿no? Si ustedes toman la radiografía de pie y toman la radiografía en el cúbito dorsal, ¿no?, acostado al paciente, van a ver que cambia, ¿no? Se muestra la posición de esta masa, ¿no? Entonces, como si se moviera dentro de ella, ¿no? Esta es una tomografía de tórax de este hongo, una masa, y se toma. Inicialmente tiene la forma de una esponja, estos espacios aéreos dentro de esta masa. Con el tiempo, miren, 3 años después, se puede formar una masa compacta, una masa madura, ¿no? Y se toma maduro, ¿no?, forma compacta del aspergiloma. También se puede realizar el diagnóstico mediante cultivos, ¿no? Aproximadamente en el 50% de los casos puede crecer este hongo en medio de cultivo. La terapia médica, utilidad incierta, así que la mayoría de estos pacientes, si tienen una hemoptisis o experimentan una hemoptisis importante, en ese caso se recomienda la resección quirúrgica de la cavidad, de toda la cavidad pulmonar infectada. Bien, y las formas graves se presentan en aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, ¿no?, donde hacen la forma grave severa, que es la aspergilosis invasiva, ¿no? Entonces, se caracteriza por una invasión del tejido pulmonar por aspergilos, producen daño tisular, necrosis. El hongo puede ser extremadamente angioinvasivo en determinadas circunstancias, en pacientes con algún grado de inmunodepresión. En pacientes la enfermedad es rápidamente progresiva y muchas veces fatal. Su tratamiento o su pronóstico depende más de un tratamiento oportuno, antifúngico. Entonces, afecta a pacientes inmunodeprimidos, ya lo hemos comentado. Puede producir en los pacientes con VIH-Sida, puede producir casos de neutropenia en pacientes con VIH-Sida, ¿no?, o en pacientes que reciben tratamiento con esteroides, ¿no? Ahí existen 2 tipos de esta forma invasiva, que es la angioinvasiva, y la otra forma, que es la invasiva de vías aéreas. Vemos acá la lámina donde podemos apreciar las hifas invadiendo el interior de un vaso pulmonar, ¿no?, un vaso pulmonar invadido por hifas, un alveolo cerca a un vaso pulmonar que es invadido. Podemos apreciar acá las cifras que se ramifican en un ángulo de 45 grados. La otra forma es la forma invasiva de las vías aéreas. Podemos apreciar también acá. Este es el epitelio cilíndrico normal, el cual siendo afectado o invadido por estos hongos,
mediante sus cifras, que se dividen también en ángulos de 45 grados. Bien, el diagnóstico, el tratamiento, el diagnóstico, tenemos la clínica, que es una clínica parecida a los pacientes con tuberculosis también, sistémica. La radiografía de tórax, que pueden observarse diferentes tipos de lesiones, cavidades, infiltrados, derrames pleurales, etc. Y también podemos hacer el diagnóstico mediante serología, ¿no? La distinción del galactomanano mediante ELISA, en suero, que se puede quitar en suero, en lavado bronquialveolar o en microcefalorraquídeo. Su sensibilidad es más importante, sobre todo para la forma invasiva, ¿no? El galactomanano es más sensible en la forma invasiva, ¿no? Y microbiológicos con la presencia de tejidos en exámenes directos, cultivos o histopatología, ¿no? El tratamiento de primera elección para aspergilosis invasiva es el voriconazol, uno verá acá las dosis, ¿bien? Ya que demostró una eficacia similar a la anfotericina B, pero tiene menos efectos secundarios que la anfotericina B. Se sabe que la anfotericina B necesita mucho monitoreo, es nefrotóxico, mielotóxico, ¿ya? Puede producir insuficiencia renal, puede producir leucopenia, depresión de los elementos formes de la sangre, ¿no? O puede producir en algunos casos paro cardíaco porque bajan los niveles de la concentración del potasio, ¿no? Entonces hay que estar monitorizando constantemente con el uso, que no, estos efectos adversos no son comunes con el voriconazol. Pero la desventaja es que el voriconazol, su precio es bastante alto. Muchos pacientes no lo pueden comprar, a veces no están en los sistemas del seguro social ni en el CIS. Pues una ampolla su precio es bien alto en comparación con la anfotericina B, que al final usamos la anfotericina B porque está más al alcance, ¿no? La otra forma de anfotericina B, la liposomal, tampoco la tenemos acá, pero es la que tiene menos efectos que la anfotericina B de oxicolato, ¿no? Entonces, hay algunos medicamentos que también se pueden emplear de segunda línea, como la carbamazepina, el itraconazol, posaconazol, también han sido usados en pacientes con aspergilosis. Bueno, la aspergilosis es una complicación frecuente, a menudo grave, que afecta especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos acá una cavidad pulmonar, acá vemos la masa que parece acá una carita, ¿no? La masa que está dentro de esta cavidad pulmonar, la masa de hifas. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Se lo escucha, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Qué hora es? ¿Tenemos para otro tema más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha ido a Tingo María? ¿Ha ido a la Cueva de las Lechuzas? ¿Han tenido algún caso? ¿Qué dicen? 3:59. ¿Hay preguntas? ¿Todo está claro? Creo que todo está claro, doctor. Vamos a, tenemos un tiempito, vamos a ver lo que es el otro hongo. Pasando por un caso clínico, es un paciente varón de 31 años, obrero, con antecedentes de alcoholismo crónico, tuberculosis pulmonar con recaída. Viajó a Madre de Dios en 2 oportunidades. Hace un año empezó con una baja de peso, lesiones úlcero-costrosas diseminadas y tos productiva. Posteriormente, disnea, adenopatías generalizadas, un abdomen distendido con matriz desplazable y circulación
colaterales. Este es un caso reportado en una revista de bibliografía. El paciente se observa el paciente adelgazado, en mal estado general, ictérico, y vemos acá un abdomen prominente producido por la citis, la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Vemos acá las úlceras costrosas, redondeadas, de bordes elevados, en la región frontal, lesiones también en la oreja derecha. Acá las apreciamos, ¿no? Se le hizo una radiografía de tórax y se apreciaba acá en la radiografía una obturación de los senos costofrénicos y costodiafragmáticos izquierdos, podemos apreciar acá. Adenopatías parailiares izquierdas también, e imágenes radiolúcidas compatibles con cavidades en emitoras izquierdas, ¿no? Lo que está comprometido es la parte izquierda del emitoras izquierdo, ¿no? Pues acá vemos la tomografía de abdomen con dilatación de las vías biliares, las vías biliares intrahepáticas con compromiso del páncreas, y por la presencia de un cuadro inflamatorio pancreático y hepatosplenomegalia. La histopatología de la biopsia de ganglios, ¿no? Mostraba un patrón granulomatoso, múltiples levaduras de Paracoccidioides brasilenses con la tinción de Grococo, ¿no? Vemos acá una biopsia de piel, una biopsia de ganglio, otra biopsia de ganglio, múltiples imágenes que podemos apreciar acá, si las pueden ver, alrededor de la levadura madre. Hay levaduras hijas que semejan un timón de barco, en algunos casos como las orejas de Mickey Mouse, ¿no? El signo de Mickey Mouse o el timón de barco. Durante el internamiento, el paciente inició su tratamiento con anfotericina B, pero el paciente, saben que la anfotericina B también trae reacciones adversas, algunas veces severas, con falla renal. Se suspende el tratamiento y el paciente fallece, ¿no? Pues, paciente con paracoccidioides de micosis sistémica. Bien, en este caso, bueno, la forma mixta, podemos verla acá. Entonces, causada por también hongo dimórfico, ¿no? Igual que el listoplasma que hemos comentado, porque es dimórfico, que es el Paracoccidioides brasilensis, ¿no? Llamado también blastomicosis sudamericana, ¿ya? Una micosis principal en los países de nuestra región. Suele afectar a jóvenes, ¿no? Sujetos jóvenes, constituye un proceso pulmonar. Si es un paciente inmunocompetente de una resolución espontánea, pero como en este caso, en el caso clínico, si tiene una inmunodepresión severa, puede ser fatal, puede ser grave, ¿no? Es endémica en Latinoamérica, es más prevalente en Sudamérica que en Centroamérica. Tiene su incidencia más alta en los países de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina. En Perú se han reportado en los departamentos de Junín, que es la Merced, Chanchamayo, Guano, Contigomaría, Ucayale, Pucallpa, Loreto, Iquitos, Maina, Cerro de Pasco, Zapampa, San Martín, Lamas, ¿no? Podemos ver ahí que se han reportado muchos casos de paracoccidioides micosis. La infección natural se ha comprobado exclusivamente en los armadillos, su reservorio natural, y la enfermedad sintomática es poco frecuente en niños y adolescentes. En adultos, más frecuente en hombres de 30 a 50 años de edad. Entonces, la vía de entrada es por inhalación o inoculación traumática del hongo, ¿no? Este hongo, ustedes saben que vive también, como el histoplasma, vive en una humedad elevada, con una vegetación exuberante, a temperaturas moderadas y suelos ácidos, ¿no? Tenemos acá las dos formas del hongo, las dos formas evolutivas. Tenemos la forma filamentosa, que crece lentamente en cultivo 25 grados, en 3 a 4 semanas. Tenemos acá las colonias blancas. El micelium no es característico, pero la levadura es característica. Miren acá, tiene varias gemas, hijas, alrededor de la levadura madre, que asemejan, como les dije, a un timón de barco, ¿no? Las levaduras ovaladas de 3 a 30 micras, ¿no? Las blastoconillas, que son las yemas.
alrededor de la célula madre. La clínica, si es un paciente inmunocompetente, generalmente son leves y en algunos casos agudos, ¿ya? Y bien, también puede haber las formas diseminadas graves, como en nuestro caso, como el caso de su paciente con VIH-Sida, ¿ya? Las formas, la mayor parte de las infecciones remiten espontáneamente, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, y podemos ver 4 formas clínicas: la forma mucocutánea, la forma linfangítica, visceral y las formas mixtas, ¿no? Una combinación de las 3 formas anteriores, ¿eh? Pacientes pueden acudir con, siempre no se olviden de revisar los ganglios cervicales, axilares, inguinales. Puede producir, como en el caso de este paciente, una hepatoesplenomegalia. Pueden haber manifestaciones de la médula, evidenciadas por una leucopenia, una neutropenia, manifestaciones osteoarticulares, semejantes también a una osteomelitis, en las formas diseminadas, en algunos casos fungemia, que pueden ir hacia la forma cutánea, ¿ya? Y la forma crónica, lo más afectado en la forma crónica es la enfermedad pulmonar, que es lenta, progresiva. Esos síntomas pueden dar meses, años, ¿ya? Con una tos persistente, un esputo purulento, dolor torácico, baja de peso, disnea y fiebre. Esto para los pacientes que padecen la forma crónica de la enfermedad por paracoccidioide micosis. No se olviden de revisar la cavidad oral. Igual, estos pacientes pueden presentar unas úlceras orales dolorosas, ¿sí? La mucosa oral, hay que revisar esa parte en la cavidad oral. Bien, el laboratorio puede ser cultivo de las muestras que podemos ver ahí: esputo, lavado, raspado, una biopsia de la úlcera o de líquido cefalorraquídeo. Las coloraciones podemos apreciarlas para hongos como PAS, gómole, hematocina y eosina, o se pueden también detectar antígenos que se pueden detectar del hongo, o mediante pruebas serológicas por inmunodifusión, ¿sí? O fijación del complemento. Ya, pues, esto nos sirve para diagnosticar y también para evaluar la respuesta al tratamiento. El tratamiento de elección en estos casos es el itraconazol. Ya para las formas graves diseminadas es la anfotericina B. El tiempo también es prolongado desde 6 meses hasta 24 meses, hasta 2 años, igual que en histoplasmosis. La terapia es prolongada en este tipo de hongos. Entonces, el paracoccidioide micosis se caracteriza por presentar lesiones con marcado polimorfismo clínico, y su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, ¿no? En la práctica médica peruana, muchas veces los pacientes con paracoccidioide micosis son diagnosticados erróneamente como tuberculosis pulmonar, a pesar de una baciloscopía negativa permanentemente, ¿no? Motivando, como ocurrió en el primer caso, muchas veces el inicio de un tratamiento específico antituberculoso innecesario, y lo que sucede es un retardo en el inicio del tratamiento antimicótico adecuado, y cuando se retarda, el caso puede diseminarse y producir la muerte, como en el caso presentado, ¿no? Bien, tenemos la fuente de información. ¿Alguna pregunta? ¿Están ya poniendo sus nombres? Sí, doctor, creo que la mayoría ya ha puesto sus nombres. No sé si alguien falta que por favor lo coloque. Doctor, las diapositivas del tema de hoy, ¿me las alcanza por WhatsApp, así como la vez pasada? ¿O? Sí, está bien. Okay. Por WhatsApp. ¿O puede, por el chat de Zoom, le permite la opción de enviarlo ahorita o no? No, ya lo paso por WhatsApp porque el convertido es muy pesado. ¿Ya? Ok, gracias.